Hoy en Coyuntura Económica, el podcast, hablaremos sobre los programas sociales condicionados y su impacto en los índices de pobreza. Asimismo, las implicaciones de la política social neoliberal en el diseño de estos programas. Yo soy Alejandra Barranco y te invito a que te quedes en el primer episodio de esta segunda temporada de Coyuntura Económica, el podcast. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a la segunda temporada de Coyuntura Económica, el podcast, donde exploramos temas relevantes y actuales. Yo soy Eufemia Basile y como dice el refrán, año nuevo, nueva yo. En el YEC lo tomamos muy en serio y nos reinventamos totalmente. Y les traemos una segunda temporada llena de información. En esta temporada, los primeros 4 episodios estarán dedicados al boletín Coyuntura Económica número 16, limitaciones de la política social para el desarrollo y la distribución del ingreso en México, mismo que ya pueden descargar de manera gratuita con el link que les dejamos en la descripción de este video. El día de hoy hablaremos del artículo del planteamiento teórico de la política social neoliberal y el diseño del programa Progreso, publicado en este boletín número 16. Para que no te pierdas ninguna conversación, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Únete a la conversación de Coyuntura Económica. Y en este nuevo formato tenemos con nosotros a 2 invitados que nos acompañarán en la revisión de este interesante tema. Está con nosotros en primer lugar el doctor Arturo Valencia Islas. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son Historia Económica de México en el siglo XX y Estudios de Pobreza y Política Social en México. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias primero por invitarme a publicar en el boletín y luego por invitarme a este podcast. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Y también nos acompaña Bernardo Ramírez. Él es licenciado en Contaduría y cuenta con estudios de maestría en Finanzas. Actualmente es académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de estudio vistos desde una perspectiva histórica son el análisis de las políticas de combate a la pobreza, del financiamiento de los pobres. ¿Y quién mejor que él para debatir este interesante tema? Bernardo, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Coyuntura Económica, el podcast. Muchas gracias, Eufemia. Muchas gracias por la invitación para participar en este primer episodio de la segunda temporada de Coyuntura Económica. Y un privilegio estar aquí con Arturo Valencia y contigo. Pues muchas gracias a los dos y como bien dices, iniciamos esta segunda temporada. ¿Y qué les parece si empezamos a desmenuzar este tema tan importante, sobre todo en el contexto actual donde sabemos que la pobreza, si bien ha disminuido, lo ha hecho muy poco, ¿no? Y además, bueno, hay cambios en la política social que habrá que debatir e incorporar al análisis que se hace sobre todo en la UNAM. Así que preparé algunos temas para guiar la conversación. ¿Y qué les parece si empezamos a desmenuzar este interesante tema, sobre todo en el contexto actual, donde sabemos que si bien la pobreza ha disminuido, no lo ha hecho en niveles tan significativos, y bueno, los recientes cambios de política social que hay que considerar y tener en cuenta en este debate? El doctor Arturo Valencia, justamente en el artículo El planteamiento teórico de la política social neoliberal y el diseño del programa Progresa, expone cuáles fueron los principios que sustentaron el diseño de este programa y plantea los criterios que lo delinearon, así como revisa el sustento ideológico teórico que lo justifica. Así que preparamos algunos tópicos para empezar a hablar sobre este interesante tema. ¿Qué les parece si iniciamos? Bueno, en primer lugar, el tema que pongo sobre la mesa es el origen de los programas de transferencia condicionada en nuestro país. En el caso de Progresa, después el programa Oportunidades y finalmente el Prospera. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Bueno, yo quisiera comenzar comentando que la perspectiva de este artículo es una perspectiva histórica y de pensamiento económico. Entonces, lo que nosotros hacemos es un análisis de las ideas que guiaron la formulación de los programas de política social. Y hablo en plural porque formo parte de una unidad de investigación de pobreza y desigualdad dentro del instituto. Estamos a punto de publicar un libro que hace el análisis precisamente de la política social durante el periodo neoliberal. Y bueno, yo en este libro participo con la parte relacionada con la formulación de Prospera y la política social durante el gobierno de Vicente Fox, digamos los primeros años de los programas de transferencias monetarias condicionadas.
Me gustaría, ya que he planteado, digamos, cómo comenzó este tipo de programas, me gustaría señalar que el Estado mexicano ha tenido programas de política social antes de Progreso, pero los programas de política o de atención a la pobreza eran más bien programas de desarrollo regional. A partir de la década de los 70, durante el gobierno de Luis Echeverría y el gobierno de José López Portillo, se fueron creando programas ya específicos para atender a la población en pobreza, pero tenían más bien un carácter de tratar de impulsar el crecimiento económico en ciertas regiones del país. Así es como surgió PIDER y Coplamar, que fueron como dos programas pioneros para la atención de la pobreza. Luego ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, que es considerado como el primer gobierno de carácter neoliberal, se da un mayor empuje sobre todo a los programas de abasto popular. A través de DICONSA y de CONASUPO se fueron creando diversos mecanismos para tratar de proveer a las familias en pobreza de ciertos artículos de la canasta básica a precios preferenciales. Luego, ya con Carlos Salinas de Gortari se impulsó, se dio un cambio en la política social y se orientó hacia la atención de comunidades a través del Programa Nacional de Solidaridad. Y ya es hasta el gobierno de Ernesto Zedillo que podemos ya hablar de una política social de corte neoliberal. En ese sentido, nosotros consideramos que el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, es un programa, digamos, de transición entre los programas de atención universal, ¿no? De carácter, digamos, para tratar de impulsar el desarrollo y muy comunitarios, hacia los programas de atención individualizada de pobreza, que ya es el caso del programa Progresa, Oportunidades Prospera, ¿no? Este tipo de programas son conocidos como programas de transferencias monetarias condicionadas. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollemos cada uno de estos términos. Transferencias en el sentido que se le da a las familias un apoyo económico, familias que han sido seleccionadas previamente siguiendo criterios, primero, digamos, de carácter geoestadístico y luego a través de una selección que se hicieron de las familias beneficiarias, apoyos en efectivo que se le dan a las familias. Hay algunos cambios a lo largo de estos años, pero básicamente es apoyos en efectivo que se le dan a las familias, particularmente a las mujeres, a las madres de familia. Luego eran transferencias monetarias condicionadas, se les llama, porque para poder recibir este apoyo era necesario cumplir una serie de requisitos en tres aspectos: el aspecto educativo, el aspecto de salud y el aspecto de alimentación. Entonces, si yo quería ser beneficiario del programa, tenía que mandar a los hijos a la escuela, tenía que cumplir ciertos requisitos, ir al médico y ser sujetos también de monitoreo, digamos, de ciertas variables, ¿no? Para poder continuar dentro del programa. Entonces, lo que nosotros argumentamos es que si hay un cambio en la política social, aunque estamos, digamos, acostumbrados a pensar en el gobierno de Carlos Salinas como el epítome del neoliberalismo en México, en realidad nosotros lo que planteamos en nuestros ensayos y en el libro próximo a publicarse es que es con Ernesto Zedillo que se crea realmente este nuevo modelo de política social a través del programa Progresa, ¿no? Entonces es muy importante porque Progresa sienta, digamos, la base de los programas de política social que se van a seguir durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e incluso los actuales, porque aunque ha habido unos cambios, sigue existiendo programas de transferencias monetarias, aunque ahora ya no son comisionados, sino que pretenden cierta mayor universalidad, ¿no? Digamos, de entrada, eso quisiera señalar, digamos, cuál es el perfil de estos programas, ¿no? Pues, complementando lo que acaba de decir Arturo, que ha sido muy interesante, justo lo que dice que
participamos en una unidad donde analizamos cómo se ha tratado la pobreza en México. En particular, yo participo más conjuntamente con la doctora Villarespe, su proyecto Concepciones Contemporáneas sobre la pobreza, que estudia, o la doctora ha estudiado cómo se ha conceptualizado la pobreza del siglo XVII a nuestros días, y dentro de ese proyecto estudiamos los programas sociales contemporáneos, los actuales. Entonces, en ese sentido, nosotros sostenemos que, de acuerdo a la concepción que se tenga de la pobreza, va a ser cómo se va a tratar, cómo se va a aplicar alguna política para aliviarla, para disminuirla, y según los políticos, para cancelarla, ¿no? Entonces, justamente los programas de transferencias monetarias van a responder al pensamiento hegemónico de ese momento, como dice Arturo, ya el pensamiento neoliberal ya instalado en la década de los 90. Siendo así, a principios de la década de 1990, el Banco Mundial, en su informe de 1992, retoma la propuesta de este informe sobre desarrollo de 1991, en el que plantea una estrategia dual para tratar a la pobreza o para combatir a la pobreza. En ella propone, en un primer término, un crecimiento económico amplio, y dentro de este crecimiento económico amplio, que los pobres pudieran utilizar su principal activo, que es su fuerza de trabajo. Entonces, para eso había una segunda estrategia, que era brindar a los pobres servicios básicos como alimentación, educación, salud, planificación familiar, para que ellos puedan o pudiesen incrementar su capital humano, y así poder aprovechar las oportunidades que este crecimiento económico en la primera estrategia les va a brindar. Porque la lógica era, pues, que los pobres no, que el crecimiento económico abre oportunidades que los pobres no pueden aprovechar por su escasa escolaridad, por su mal estado nutricional o por sus problemas de salud. Entonces, la idea era fortalecer su capital humano, retomando la teoría de Gary Becker y de Theodor Schultz, para que pudiera insertarse en ese crecimiento y poder incrementar sus ingresos y así salir de la pobreza. Definitivamente todo esto es muy interesante, sobre todo la revisión que hacen de manera muy pertinente a nivel histórico, porque siempre es importante entender desde cuándo, ¿no? Cómo surge, por qué surge y a razón de qué. Como bien ya comentaron ambos, la cuestión neoliberal creo que pesa mucho, ¿no? En cuanto a la estrategia, en cuanto hacia dónde se van, un poco la idea que se tiene de los pobres, como bien comenta Bernardo, y creo que todo embona muy bien entender cómo se originó y hacia dónde iban en ese momento los programas, ¿no? Y justamente siguiendo con este tema, me gustaría que nos hablaran un poco de la finalidad con la que se crearon. Ya vimos cuándo inician un poco el origen histórico, pero ¿cuál fue la finalidad sobre todo de Progresa, y saber si realmente incidieron en los índices de pobreza en esos años? Bueno, aquí habría que señalar que bueno, como ya señalaba Bernardo, hay, digamos, un cambio en el modelo de desarrollo, y eso es algo evidente, innegable, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina y muchos otros países, digamos, del llamado Tercer Mundo, adoptaron un modelo de desarrollo que comúnmente se le conoce de sustitución de importaciones, pero que creo que es más adecuado, llamado de modelo de industrialización dirigida por el Estado. Es decir, el Estado es el que impulsaba el crecimiento económico a través de procesos de industrialización, ¿no? Y eso ocurrió en prácticamente toda América Latina, claro, con diferentes niveles. A partir de la crisis del 71, el fin de Bretton Woods, luego la crisis del petróleo en 73, hay un abandono paulatino del modelo keynesiano, de las políticas keynesianas, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se va a imponer a lo largo de la década de los 80s, y como resultado de las políticas de ajuste de la crisis de 82, se va a imponer un nuevo modelo, ¿no? Que comúnmente se conoce como el llamado consenso de Washington.
una serie de medidas de política económica que literalmente son consensuadas, hay un acuerdo dentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que todos aquellos países que deseen acceder a los programas de préstamos que eran indispensables para salir de la crisis de los 80s, pues lleven a cabo una serie de reformas. Y entre esas reformas está pues el abandono paulatino de ciertas funciones que tradicionalmente el Estado había realizado. Entre ellas está, por ejemplo, en los programas de atención de carácter social, el subsidio a alimentos, los precios de garantía, etcétera, etcétera. Un conjunto de medidas que eran indispensables, digamos, para contener el problema de la pobreza. Aquí nos enfrentamos, y ahí voy al momento en el que se crea Progresa y por cual se crea Progresa, es la crisis, en el caso específico de México, es la crisis de 94 a 95. La crisis, a diferencia de la crisis de 82, que había generado pues, una enorme inflación, que había, digamos, distribuido la carga de la crisis en el conjunto de la población, la crisis de 94-95 afectó, digamos, a grupos específicos dentro de la población mexicana, en particular a grupos, digamos, de clase media, media-baja, que perdieron literalmente su patrimonio como resultado de la crisis. Entonces vemos un crecimiento muy importante de la población en pobreza en México como resultado de la crisis de 94-95. En esa coyuntura específica, el gobierno de Ernesto Zedillo, que no deseaba continuar con el Programa Nacional de Solidaridad porque era identificado con el gobierno de Salinas de Gortari, con el cual pues, se había peleado a inicios del sexenio, decide darle un viraje a la política social, abandonar, digamos, este modelo de distribución de recursos a través de los comités de solidaridad y crear una nueva forma de distribución y de asignación de estos recursos a través de los programas de transferencias monetarias condicionales. Entre 1900, Ernesto Zedillo entra al poder el 1 de diciembre del 94. Entre 1994 y 1995 comienza a diseñarse este nuevo modelo. Participan muchos economistas y funcionarios de aquel gobierno, pero particularmente cabe destacar a Santiago Leri, uno de los economistas más destacados de ese gobierno, en el diseño de este nuevo esquema de distribución de los recursos. Y bueno, me parece importante señalar que es una coyuntura de crisis lo que lleva a este cambio. El problema es que en realidad se desarrolló el Progresa como un programa de contención, un programa, digamos, de emergencia, ¿no? Pero dado el éxito que tuvo, digamos, o al menos en las evaluaciones que se desarrollaron, fue un programa exitoso, se decidió su permanencia. Si lo vemos en el largo plazo, el éxito, digamos, es bastante cuestionable, ¿no? Porque si comparamos los porcentajes de pobreza, de población en pobreza, de aquel entonces con los de ahora, o al menos en los que existían hasta 2018, el avance en realidad no es significativo. Realmente, bueno, los orígenes, ¿no? De esto y la finalidad, ¿no? La disminución de la pobreza, como dice el doctor Arturo, era un poco el objetivo. Realmente, desde tu perspectiva, ¿cómo se dio esto? Oye, retomando el periodo amplio que ha abierto Arturo de este panorama, es justamente a finales de los 70 el Banco Mundial ya lanza un llamado, digamos, a combatir la pobreza desde o la forma de cómo combatir la pobreza, retomando la teoría del círculo vicioso. O sea, empieza a decir, para acabar o combatir la pobreza hay que romper el círculo vicioso que lo provoca. Eso fue en los 70. Pero México estaba en otra etapa en ese momento, como bien lo describía Arturo. Incluso estábamos más optimistas pensando que si España, Corea del Sur, con nosotros, cuál iba a despegar más en el desarrollo. Era otra visión, otra mirada.
Pero ya ahí el Banco Mundial ya introduce la teoría del círculo vicioso. Entonces, los programas de transferencias monetarias, su fin último era eso, romper el círculo vicioso de la pobreza, romper la pobreza generacional, que no se heredara la pobreza. Por eso se instala, por eso las transferencias se destinan a las familias, ya no a la comunidad. O sea, ya la comunidad que era más visible en Pronasol ya no es tan visible, y ahora solo visibles son las familias. Pero no solo la familia, es la mujer que ahí intenta dar cabida a otra lucha, que sería el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, los programas recibe la mujer, la jefa de familia, con la finalidad de que ella vele porque los recursos sean utilizados para que los hijos reciban educación y se rompa ese círculo vicioso o ese círculo intergeneracional de la pobreza. Es interesante también ver que ahí, en este programa, que son modernos, subyace lo que ya ha permeado en la concepción de la pobreza. Desde el siglo XVII-XVIII se ha debatido si las ayudas a los pobres provoca que ellos pierden el incentivo a trabajar, o si la ayuda a los pobres provoca que los pobres se dediquen más a almacenar o a los vicios, y incentive su motivación a trabajar. Aquí es curioso que esa percepción permea la idea de que si se le da los recursos al padre de familia, era más susceptible que esos recursos no llegasen a los hijos para su estudio, sino que pudieran ser desviados a algún vicio, o que el mismo padre de familia tuviera incentivo de trabajar en tanto que tiene otro ingreso. Es interesante cómo se mezclan las concepciones de la pobreza que se han generado en los últimos 5 siglos. Por último, también este tipo de programas, tipo Pronasol y Progresa, Oportunidades y Prospera, tienen también la finalidad de relegitimar al Estado. Y en el caso de México, se pretendía que demostrara que era capaz de instalar de instalar organismos, de crear organismos o herramientas que permitieran acabar con el clientelismo, que era un reclamo social. Entonces, también era una herramienta para dar salida o cabida a ese reclamo social, lo que se acaba hacer el clientelismo. Ahora bien, ¿qué resultados tuvieron? Pues todo es muy cuestionable. El clientelismo, pues, es un tema aparte. Y los programas como Progresa, Oportunidades, Pronasol, tienen la particularidad de que han sido muy evaluados desde que nacieron. Una de sus características, porque como eran programas focalizados, la evaluación iba de la mano con los programas. Fueron muy evaluados, pero la evaluación no es tanto con la pobreza en general, sino con ellos mismos. O sea, ¿cómo se evaluaba? Se evaluaba si los niños beneficiarios del programa habían incrementado su nivel nutricional, habían aumentado su nivel de escolaridad. Se veía si el programa había tenido efecto con los beneficiarios. Uh-huh. Al final, después de todas 2 décadas de su instalación de las transferencias monetarias condicionadas, lo que se quería ver es si lograron romper y en qué porcentaje el círculo vicioso o la intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, los programas en 2018 y finalmente a principios del año 2019 se dieron por concluidos y empezaron, aunque basados en las transferencias monetarias, otra clase de programas para ayudar a los otros. Finalmente, bueno, como hacemos, es interesante analizar todo esto y desde la lógica de cómo surgen los resultados, que finalmente ambos coinciden son cuestionables porque dependen mucho de la época y del el objetivo, ¿no? Cuando decimos pues, surgen ante la crisis o de la ansiedad, el incremento de la pobreza o para finalmente que no se transfiera de generación a generación. Quizá antes, hace años, era más fácil, ¿no? Salir de las condiciones de pobreza que ahora, que las oportunidades
han disminuido por justamente pues, el incremento de la población o las crisis recurrentes, el viraje de la política fiscal y social, creo que es clave también ahí. Y me gustaría finalmente que nos dijeran cuáles creen que son los obstáculos justamente para disminuir la pobreza de manera significativa ante la política social actual y qué sugerirían para que ese nuevo gobierno que ha seguido por la monetización del gasto social y a programas sociales de transferencia directa que, como decía Bernardo, han cambiado ahora el objetivo. ¿Qué sugerirían ustedes ante este cambio? Bueno, yo creo que muy claramente hay algunos problemas que se enfrentan a resolver este problema. El cambio de modelo económico a partir de la década de los 80 y los 90 implicó que el Estado mexicano, que hasta ese momento había considerado a la pobreza y la desigualdad pues como parte de su responsabilidad, ¿no? Que debía ser corregida y atendida a través de la política, eh, eh, comenzó a considerar que era un problema de carácter individual. Es decir, que el individuo era quien tenía que resolver este problema, ¿no? De ahí el enfoque que tiene Progresa, Oportunidades Prosperan, es individualizar el problema de la pobreza y por lo tanto si alguien tiene las capacidades, que ese es un concepto muy importante dentro de esta política social, para salir de la pobreza es el propio individuo. No es el Estado, no es la sociedad, sino el propio individuo quien tiene que romper, digamos, con esta condición de atraso. Y a través de mecanismos de mercado, que eso es lo que hago énfasis en el trabajo, ¿no? en el ensayo, que se deriva en el individuo no solamente la capacidad y la responsabilidad, sino en su participación en el mercado, que es como debe romper esta condición de pobreza. Entonces, yo creo que el modelo económico tiene buena parte de la culpa de este problema. Pensemos cómo se distribuía el producto en la década de los 60 y los 70, cuando se da, digamos, el punto máximo del estado de bienestar de posguerra. La distribución de la producción era mayoritariamente hacia el trabajo. A partir de la década de los 70 esto comenzó a cambiar y hoy más de 2/3 partes de esta producción se va al capital, no se va al trabajo. Entonces el modelo económico mismo se ha ido quitando, digamos, una proporción cada vez más grande de la parte que le correspondía al trabajo y se ha ido concentrando en el capital. Entonces, lo que observamos en los últimos 30, no más, bien 50 años, es este proceso de crecimiento de la desigualdad como resultado del propio modelo económico neoliberal. Entonces, la primera causa, sin duda, es el modelo económico, que es un modelo concentrador de la riqueza. La segunda causa, creo yo, es la debilidad fiscal del Estado mexicano. El gobierno mexicano tiene una capacidad muy reducida para realmente afectar de raíz la distribución de la riqueza. Pensemos cuál es el resultado de esta distribución antes y después de impuestos, ¿no? Los impuestos, aunque se supone que tenemos un sistema fiscal progresivo, no están afectando la distribución de la riqueza, sino que prácticamente lo dejan igual. No, aunque todos pagamos impuestos sobre la renta y distintos impuestos, se supone que directos y de carácter progresivo, no está afectando la distribución como sí lo hace en otros países, ¿no? Particularmente en los países escandinavos, que siempre tomamos como ejemplo, el sistema fiscal sí ayuda a mejorar la distribución de la riqueza, pero aquí no pasa absolutamente nada de eso. Y el último punto que creo que es muy importante para tratar de explicar el porqué de la falta de efectividad de esta política social es que en términos del Producto Interno Bruto, la política fiscal es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando sobre todo hasta antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también lo incluía, ¿no? En términos de Producto Interno Bruto, esta política fiscal distribuye muy poco, como para revertir esas condiciones de atraso en las que viven pues millones de familias en nuestro país, ¿no?
Entonces, el modelo económico de desarrollo, la inefectividad de la política fiscal para redistribuir la riqueza y este escaso monto de la política social, creo que son tres variables clave para explicar el porqué de sus escasos resultados. ¿Qué opinas, Leonardo? ¿Estás de acuerdo? Sí, Arturo nos ha dado de nuevo un panorama muy amplio y un poco retomando lo que nos decía al inicio sobre esta responsabilidad individual. Es interesante cómo ya con los programas enfocados a la pobreza, digamos Pronasol, Progresa, Oportunidad, Prospera y los actuales, se ha ido más individualizando. Pronasol era el eje de la comunidad, Progresa, Oportunidades, Prospera era la familia, pero ahora ya es el individuo. O sea, el recurso se lo dan a la persona. Ya no involucra ni siquiera a la familia. E incluso un poco diciendo, bueno, se lo damos a las personas mayores porque ya los hijos pues, ya no le dan o porque viven en abandono, entonces, lo cual es una realidad, pero entonces ya están desdibujando ya ni siquiera el núcleo familiar, sino ya es totalmente individual, igual con los jóvenes, igual con los alumnos. Ahora bien, esta actual política no está un poco confusa desde mi percepción, porque si estamos hablando de derechos, es maravilloso, o sea, siempre se ha pedido que se tenga un piso mínimo, que todo mexicano, todo ciudadano al nacer tenga un piso seguro, de que nace hasta la mayoría de edad, y también las personas ya de la tercera edad o que ya dejen de trabajar tengan una jubilación, una pensión asegurada mínima. Pero esos son derechos, no son programas contra la pobreza. De mi percepción, si bien los programas de transferencias monetarias tenían muchas deficiencias que tenían que solventarse y que tenían que cambiarse desde la concepción, no era quitarlas, sino además de era tener estos derechos, o sea, no era en lugar de ellos, o sea, eran los dos. Y aún así, probablemente la pobreza tampoco se vería disminuida, pero por lo menos le daríamos a los mexicanos un nivel de vida más digno o mejor. Ahí está en discusión de qué hacemos. ¿Le damos infraestructura o llegamos al punto, incluso hace poco en unas campañas del año pasado, oía que en lugar de pavimentar una calle de una colonia pobre, el presupuesto de esa pavimentación se repartiera entre las personas que vivieran y que ellos vieran si pavimentaban su frente o no. Entonces, estamos en un punto en el que las ideas neoliberales están más fuertes, pienso, que en el pasado y que no nos damos cuenta. O que el discurso político es diferente a la realidad que estamos viviendo y que no nos damos cuenta que estamos cada vez más individualistas y que es justamente lo que nos acaba de comentar Arturo, lo que el neoliberalismo dice, ¿no? El individuo por sí mismo debe de buscar las oportunidades y salir del estado de pobreza que se encuentre o de superar el estado en el que se encuentre, no solo de pobreza. Siendo así, pues yo creo que este nuevo gobierno tendría mucho trabajo para identificar realmente si los derechos sociales que se están plasmando en la Constitución sean suficientes para que la población tenga una vida mejor y que pueda tener la movilidad social tan deseada, o se necesita programas específicos para atender a una gran población marginada o que esté en pobreza incluso extrema, para ellos, además de los derechos que no se deben de quitar, que deben estar, que son logos, pero que no son per se para luchar contra la pobreza, son otro tipo de política social y que esa es perfecta, pero también falta las herramientas para ayudar o coadyuvar a que a un gran sector de la población mexicana pueda salir de la pobreza en la que se vive. De esas condiciones, ¿no? Y creo que cada vez es más difícil. Seguramente ustedes coinciden por lo que han dicho.
aunado a lo que ya decía el doctor Valencia de, bueno, qué pasa con el Estado, pues que cada vez se les dibuja más la cuestión neoliberal, que obviamente ha sumado a que la política fiscal se vuelva procíclica, ¿no? Que incida menos en el crecimiento y yo creo que de ahí menos a la distribución del ingreso y al desarrollo. Y creo que aunado a este ahora entorno liberal y que pues ya es individualista, que sabemos que también parte de la ortodoxia, ha hecho que las condiciones cada vez sean más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, el Estado tiene ante sí una gran labor, un gran trabajo que pues esperemos saque a buen término, porque finalmente los más afectados son los que menos tienen, ¿no? Es lo que se ha visto en los últimos años, resultados que, pues aunque si bien se ha dicho que ha disminuido la pobreza, creo que ha sido mínimo en comparación con los grandes estragos que ha sufrido la población ante las recientes crisis. Y bueno, doctor Valencia y maestro Bernardo, me da mucho gusto que sean ustedes los padrinos de esta segunda edición de Coyuntura Económica, el podcast. Les agradezco mucho las facilidades para reunirnos el día de hoy y platicar este tema tan importante de coyuntura económica. Muchas gracias. Y entonces ha sido un honor tenerlos el día de hoy aquí. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, me voy, pero no sin antes recordarles que pueden leer el artículo completo del doctor Valencia en el boletín Coyuntura Económica número 16, que encontrarán en la descripción de este episodio para poder descargarlo gratuitamente. También los invito a unirse a esta conversación de coyuntura económica en todas nuestras redes sociales. Soy Eufemia Basilio y los espero todos los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. Locución, Ángel Toscano. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.